Bien, arrancamos con las dudas entonces que preguntaron, pongo voz de locutor. Arrancamos con el ejercicio 9C que tengo por acá, vamos a ver qué es lo que dice. C, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de raíz de 3 menos raíz de 3 más x, todo sobre x. Bien. Primera estrategia, siempre cuando trabajamos, un poco lo que hemos visto la otra vez, nuestra primera estrategia cuando tenemos un límite con x tendiendo a un número, antes de hacer nada, es reemplazo la x por el número y veo qué pasa. Si yo pongo un 0 acá, como x tiende a 0, lo de abajo, este verdecito no anda nada, lo de abajo tiende a 0, y arriba, si pongo un 0, me queda que tiende a raíz de 3 menos raíz de 3, o sea 0. La indeterminación que me aparece es 0 sobre 0. Si tuviéramos un 0 sobre 0, con polinomios dividiendo, eso lo habíamos visto que lo resolvíamos vía factorización. El problema es que acá me aparecen cosas que no son polinomios, particularmente este bicho, que es una función irracional. Ahora, las raíces cuadradas son bastante simpáticas porque tenemos un producto notable que nos permite agarrar cosas que están solitas y elevarlas al cuadrado. O sea, estoy pensando, yo tengo a más b por a menos b, esto es a cuadrado menos b cuadrado, lo que habitualmente se llama diferencia de cuadrados, porque se lo mira de acá para acá. Nosotros vamos a tratar de mirarlo de acá para acá. O sea, si yo tengo dos cosas sumándose y les multiplico las mismas dos cosas restándose, me aparecen las dos cosas al cuadrado. ¿En qué estoy pensando? En este término de acá, que si me apareciera esto al cuadrado y esto al cuadrado, chau raíces. Entonces, voy a empezar a operar, ¿sí? Cuando aparece una indeterminación, siempre el objetivo es hacer algún tipo de estrategia algebraica que modifique la forma de escritura de mi función, pero sin cambiar la función. De forma tal que me aparezcan cosas con las que yo sé trabajar. O sea, acá yo tengo raíz de 3 menos raíz de 3 más x, todo sobre x, y pensando en esto de acá arriba, yo diría, bueno, si acá arriba yo multiplico por raíz de 3 menos más raíz de 3 más x, ya tengo esta estructura de dos cosas sumándose multiplicado por las mismas dos cosas restándose. ¿Cuál es el problema? Al agregar esto yo cambio la función. ¿Cómo compenso? En este caso yo, por ejemplo, podría dividir por raíz de 3 más raíz de 3 más x. Un poco ya lo habíamos hablado, pero insistamos. Yo agrego algo que vale 1, así que multiplicar por 1 no cambia la fracción, y aparte multiplico por algo que no me hace aparecer indeterminaciones nuevas. Entonces, si yo acá pongo un 0, me queda raíz de 3 más raíz de 3. Así que no hay problema. ¿Sí? Así que como esto vale 1, digamos, esta cuentota es completamente equivalente a esta de acá arriba. ¿Sí? Es una fracción equivalente porque multipliqué numerador y denominador por el mismo número. ¿Qué es lo que me queda? Me queda el límite cuando x tiende a 0. Ahora, usando el producto notable, arriba me aparece raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 3 más x al cuadrado. Todo sobre x por raíz de 3 más raíz de 3 más x. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo de hacer esto? Bueno, lo que voy a hacer ahora acá, que tengo raíz al cuadrado, pin, pin, cancelo. Raíz al cuadrado, cancelo, o sea que me queda el límite cuando x tiende a 0 de 3 menos, cuidado que viene un paréntesis, 3 más x, todo sobre x por raíz de 3 más raíz de 3 más x. Acá abajo no hago las distributivas porque no me va a convenir. Un poco uno ya conoce cómo funciona esto, y no siempre que yo tenga un paréntesis me conviene distribuirlo. Hay veces que sí, hay veces que no. Parte de lo que trabajamos en la materia es ese, digamos, conocimiento un poco a ojo de saber cuándo me conviene hacer algo y cuándo no.
Acá me queda el límite cuando x tiende a 0 de 3 menos x, todo sobre x por raíz de 3 más raíz de 3x. Otra cosa, yo escribo un montón de cosas, llegado el caso que algún día tuviéramos examen de la materia presencial, ¿sí? Por ahí muchos saltan de acá, saltan acá. O sea, no hacen este paso intermedio, tampoco es que está mal. Si uno ya tiene más manejo, puede ir salteando pasos. Yo a veces escribo todos los pasos intermedios para que no se pierda la explicación en el camino. Acá este 3 se me va con este 3, entonces en definitiva son todos iguales en el camino. Termino llegando al límite cuando x tiende a 0 de menos x sobre x por raíz de 3 más raíz de 3 más x, que si yo miro, esto tiende a 0 y esto tiende a 0, porque 0 por cualquier cosa me va a dar 0. O sea, la indeterminación la sigo teniendo, pero al haber hecho esto, acá tengo una x, acá tengo una x, ahora sí estoy jugando con polinomios, puedo simplificar. Si el numerador lo divido por x, me queda un menos 1, porque acá hay un menos, y acá, si lo divido por x, me queda un 1. O sea, en definitiva, lo de arriba tiende a menos 1, porque ahora solamente me quedó un menos 1. Y lo de abajo, ¿a qué tiende? A 1 por donde tienda esto. ¿Cómo calcula dónde tiende esto? Vuelvo a la estrategia original. Pongo un 0 acá. Me queda raíz de 3 más raíz de 3, 2 raíces de 3. O sea, mi resultado es menos 1 sobre 2 raíces de 3. Y llegado el caso, si quiero, racionalizo esto. Si lo racionalizo, me queda menos raíz de 3 sobre 6. Multiplicando por raíz de 3 arriba y abajo, como para que quede más bonito. El pasaje de acá a acá es estético, más que otra cosa. Pero en nuestro caso este límite existe y es un número lindo, lindo, lindo. De vuelta, aparecen dos tipos de estrategias cuando tenemos raíces. Acá usamos esta de multiplicar por el conjugado. A veces también, que era más cuando x tiende a infinito, estaba la estrategia de sacar adentro de la raíz cuadrada un x cuadrado como factor común, ¿sí? Que nos va a aparecer después, creo que en el 12D o algo por el estilo. Otro de los ejercicios que preguntaron, creo que aparece esa estrategia. ¿Sí? Yo me enchufo y sigo. Si me quieren frenar, abran el micrófono y pregunten, ¿eh? O griten por el chat. Okay, Listo. clarísimo. Acuérdense que después no se maten por tomar apuntes, que después yo escaneo esto con mi método siglo XX, con mi escáner siglo XX y les comparto el PDF. Bien, 9 liquidado, vamos al 10. ¿Qué dice el 10? Bien, el 10 dice definir infinitésimo, lo que hablábamos un poco, ¿sí? Cuando hablamos de infinitésimo, que me habían preguntado de si con palabras o con formalidades, un poco es definir la idea. Un infinitésimo, una función, decimos que tiene un infinitésimo cuando se aproxima a 0 tanto como uno quiera. ¿Sí? Determinar en qué valores x de x las funciones son infinitésimos en el ámbito de límites sería cuando tiene raíces o cuando vale 0 la función. O sea, si se fijan, nosotros vimos una propiedad con infinitésimos que era, si yo tengo el límite, ¿sí?, de un infinitésimo por una función acotada, así, eso decíamos que daba 0. ¿No? Eso es una propiedad que aparece y que se busca utilizar en la práctica. Ahora, si ustedes miran la bibliografía, hay libros que en vez de decir que esta propiedad se llama infinitésimo por acotada, se llama 0 por acotada. Es más, me van a escuchar a mí decir 0 por acotada. O sea, un infinitésimo sería eso, una función en un valor tiene un infinitésimo si la función tiende a 0 cuando x tiende a ese valor. Y lo explican así con palabras. No es necesario tanta formalidad.
Ahora después vamos a ver digamos, en los ejercicios que yo pensaba trabajar con ustedes, vamos a pensar un poco de vuelta sobre infinitésimos y vamos a comparar infinitésimos, que es el ejercicio 31 de la práctica. O sea, vamos a volver a hablar sobre infinitésimos. Así que podemos saltearnos la parte de profundizarlo en este momento. Seguimos. 11C. Expresar formalmente lo que obtuvo en B. ¿Sí? ¿Qué habrá sido lo que obtuve en B? ¿Sí? Que si pongo un 1 me queda 2 y si pongo un 1 me queda menos 2, que no existe el límite. ¿Sí? Demostramos los dos límites de las halladas. Bien. A ver, ¿quién me preguntó el 11C? El 11C, Facundo, que estás con la formalidad. Lo que te está pidiendo ahí es que definas esta cuestión de el límite lateral por definición, ¿no? Si yo tengo el límite cuando x tiende a A por derecha de f de x es L, ¿sí? Nosotros cuando decíamos en general, yo tomo el límite cuando x tiende a de f de x, digo que es L, sin ninguna indicación sobre A, era que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta tal que si x menos A es menor que delta, entonces f de x menos L es menor que epsilon. Y esta parte de acá era x menos A menor que delta, mayor que menos delta, o sea que x está entre menos delta más A y menos delta más A, o A menos delta, A más delta. O sea, me puedo acercar por los mayores que A o me puedo acercar por los menores que A. La idea del límite lateral es restringir a un solo costado. O sea, cuando yo miro el límite en general, tengo el valor de A de acá y digo, me puedo acercar con X por este lado, ¿sí? Lo que sería A más delta, A menos delta, o me puedo acercar por el otro lado. Por cualquiera de los dos lados que me acerque, se aproxima al límite. Cuando yo miro el límite lateral me acerco por uno solo de los costados. ¿Sí? Entonces yo pediría un solo costado, que X es A menor X menor que delta más A. Algo así. En ese sentido, o sea, es escribir la definición del límite lateral por derecha. De vuelta, no te vuelvas loco tanto con la formalidad. Acá el ejercicio 11, principalmente lo que busca es ver que si yo me acerco por izquierda a una función y por derecha a un valor y tengo límites diferentes, el límite no puede existir. Porque la propiedad fundamental que tenemos es que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, si y solo si el límite cuando x tiende a por derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a por izquierda de f de x igual a L. Un poco trabaja sobre esa idea el ejercicio 11, sobre la exigencia de la existencia e igualdad de los límites laterales para hablar del límite de la función. ¿Sí? Eso sería un poco la idea del ejercicio 11, de expresar formalmente. Igual como les digo, a ver, las demostraciones por definición de límites jamás lo he visto que aparezca como ejercicio. De vuelta, son estrategias de demostración para que veamos un poco cómo se demuestran las cosas. Pensando ustedes van a ser ingenieros, está bueno la estructura de la demostración porque es algo propio de la matemática que no van a ver en otro lado, pero después uno se apunta más a la idea de cálculo, eso que hablamos la semana pasada, es decir, la materia más que análisis matemático por ahí a veces es un curso de cálculo, de cómo calcular ciertas cosas. ¿Sí?
Y hablando de calcular, vamos al 12, que sí tengo que calcular cosas y vamos a ver cómo me las rebusco. A ver, teníamos el 12D. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de x más x al cuadrado sobre módulo de x. Tengo que analizar si esto existe o no existe. Y de vuelta empezamos con las estrategias a ver de poder ver anticipadamente dónde puede haber problemas. Acá tengo un módulo. ¿Sí? El módulo este, como tengo una sola x acá, tiene un comportamiento diferenciado si me acerco por derecha o por izquierda al 0, digamos al 0, que es donde se divide este módulo. Y acá justamente la x tiende a 0, entonces acá tengo riesgo de no existencia porque no coincidan los límites laterales. ¿Sí? Entonces, como yo me sospecho eso, de vuelta, si acá apareciera módulo de x más 1, con x tendiendo a 0, no me interesaría, porque el punto de corte del módulo ahí sería el menos 1. Pero como justo a donde tiende la x es donde el módulo corta, bueno, voy a trabajar diferenciado. Entonces voy a pensar el límite cuando x tiende a 0 por derecha de x más x al cuadrado sobre. Entonces, ¿cómo podemos pensar el módulo? ¿El módulo qué hace? Módulo de x me devuelve el mismo x si x es mayor o igual que 0, o menos x si x es menor que 0. O sea, me devuelve el mismo número o el opuesto, dependiendo si voy por los positivos o los negativos. Ahora, si yo me acerco al 0 por derecha, estoy dentro de estas condiciones, porque estoy tomando siempre números más grandes que 0. Entonces, el módulo, ¿qué es lo que me devuelve para números a la derecha del 0? X. Entonces, acá me saqué el módulo de encima, ¿sí? Pensando en esto de por qué lado vengo. Ahora, esto es una indeterminación 0 sobre 0, pero con polinomios. Así que simplemente factorizando me va a alcanzar para resolverla. Fíjense que en un único lugar donde entra en juego el 0 por derecha es en este paso en donde yo me fijo qué es lo que pasa con el módulo. ¿No? Es como trabajar en el ejercicio justamente en el 11 con una función partida. Yo esta función, f de x igual a x más x al cuadrado sobre módulo de x, lo podría pensar como que es la función x más x al cuadrado sobre x, si x es mayor que 0, ¿sí? Y x más x al cuadrado sobre menos x, si x es menor que 0. Le saco el igual porque el módulo está dividiendo, ¿no? Una cuestión de dominio. O sea, se trabó. Ahí volvemos. ¿Sí? En el camino cuando digo, a ver, me estoy acercando al 0 por derecha, ¿qué es lo que hace el módulo? Sería lo mismo si yo me armé esta función así, es decir, voy por el 0 por la derecha, voy con números más grandes que 0, entonces la función utiliza esta fórmula de acá. Acá factorizo, me queda x por 1 más x sobre x, puedo simplificar la x con la x, resultado del límite 1. ¿Qué pasa si yo hago el límite cuando x tiende a 0 por izquierda? De x más x al cuadrado sobre módulo de x, de vuelta, lo pienso por los dos lados. Si voy a la izquierda del 0, el módulo me devuelve el opuesto del x. Y esto de acá arriba no hay módulo, no hay nada, queda exactamente igual. Si voy por el lado de, la pensé la función con módulo como si fuera una función partida, si voy por la izquierda del 0 estoy tomando números más chicos que 0 y le corresponde esta fórmula, o sea, exactamente lo mismo. De vuelta tengo indeterminación 0 sobre 0, entonces hay que sacársela de encima. Voy a factorizar x1 más x sobre menos x, y acá cuando simplifico, abajo me queda un menos 1, o sea que me queda menos 1. O sea, para esta función, si me acerco al 0 por derecha,
tiendo a 1, si me acerco al 0 por izquierda, tiende a -1, conclusión final, no existe el límite cuando x tiende a 0, a secas, de mi función. El ejercicio me pedía analizar la existencia de los siguientes límites. Bueno, en este caso no existe. Sí existen los límites laterales, pero como no coinciden, entonces el límite con x tendiendo al número solito, a ver, como que cuando yo pongo el número solo es, no importa de qué lado vengas, ¿sí? Siempre la función siempre se acerca al mismo valor. Cuando no existe esto es porque, por ejemplo, o no se acerca a ningún valor la función, o si me acerco por un lado, me acerco por el otro, el comportamiento cambia. ¿Sí? Justamente con esa misma idea es que vamos a pensar el 12F, aunque no pareciera que fuera tan parecido, pero vamos a ver que sí lo es. Yo tengo el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4x más 4, todo sobre x menos 2. Como siempre, la primera estrategia cuando tengo x tendiendo a un valor numérico es meto el número donde está la x y hago las cuentas. Abajo me queda 2 menos 2, 0. Abajo tiende a 0. Arriba tengo 2 al cuadrado es 4, más este es 4 es 8, menos 4 por 2 es 8, 8 menos 8 me queda 0. La raíz de 0 me queda 0, todo mal. ¿Sí? Algo que podría hacer acá es tratar de sacarme la raíz de adentro, de acá de la expresión, pero yo lo voy a hacer por otro lado. A ver, como acá me parece un polinomio, yo podría querer factorizarlo, para lo cual digo, bueno, x cuadrado más 4x más 4, me busco sus raíces. Ahora, justo me da que las dos raíces son iguales. O sea que esto es un trinomio cuadrado perfecto. O sea que si yo lo factorizo, me queda la raíz cuadrada, que esta de acá está afuera, y acá me queda x menos 2 al cuadrado sobre x menos 2. Y acá aparece algo que ya habíamos trabajado en el curso de ingreso. Cuando yo tengo algo al cuadrado, raíz cuadrada, yo no puedo cancelar alegremente el cuadrado con la raíz, porque podría ser que lo de abajo fuera negativo. Pero el resultado de esto, como yo elevo al cuadrado y le mato el signo, y después le calculo la raíz cuadrada, y el resultado es positivo, esto es, y es otra forma de definir el módulo de lo de adentro. O sea, me queda módulo de x menos 2 sobre x menos 2. Y ahí aparece un viejo conocido, ¿no? ¿Qué pasaba si yo tenía el módulo de algo sobre el algo? Lo habíamos llamado de una forma. No es la función signo. Era la función signo, esto es el límite cuando x tiende a 2 de signo de x menos 2. Y justamente donde la función signo vale 0 es donde cambia el comportamiento. ¿Sí? O sea, la función signo, si se acuerdan, signo de x valía 1 para los positivos, menos 1 para los negativos. Y en 0 no estaba definida. O sea, justamente donde cambiaba era en 0. ¿Qué es este x menos 2 acá adentro? Me corre a la derecha la función signo. O sea que, ahora esto hasta acá, acá tengo el 2, acá tengo el menos 1, acá tengo el 1 positivo, esto es signo de x menos 2. ¿Se acuerdan de movimientos rígidos? Que si yo a una función adentro le resto números, corro el gráfico hacia la derecha de manera rígida. O sea, esto se me transforma en esto. Y justamente en 2 es donde yo estoy calculando el límite. Así que yo acá puedo decir, no existe el límite. Y no hago ninguna cuenta. ¿Por qué? Porque ya sé que es la función signo. Imaginemos que no me dé cuenta que es la función signo, justamente en 2 es donde este módulo cambia de comportamiento.
¿sí? Entonces yo tendría que ir a abrirlo y analizo por izquierda y por derecha, igual que hice en el caso anterior, ¿no? O sea, yo módulo de x menos 2 sobre x menos 2, yo puedo decir que es x menos 2 sobre x menos 2, si x menos 2 es mayor que 0, o sea, si lo de adentro del módulo es positivo, me devuelve lo mismo. Y me devuelve el opuesto si lo de adentro del módulo es negativo. Ahora, decir x menos 2 mayor que 0 es lo mismo que decir x más grande que 2 y x más chico que 2. O sea, en 2 es en donde tengo el corte de esta función, y a izquierda y a derecha tengo dos comportamientos. Tendría que ver qué pasa con esta fórmula y qué pasa con esta fórmula. Lo que pasa es que acá esto es 1 y esto es menos 1. Es una función que es constantemente menos 1 hasta el 2, pega el salto al 1 y sigue en 1 del 2 en adelante. Como me pedían analizar la existencia del límite, acá apoyándome un poco en el trabajo hecho en clases anteriores y de lo que nos costó entender esta función signo de Morondanga, listo, me lo saco de encima rapidito. En el otro caso también te daría... Seguimos adelante con la 1.500.000 de preguntas. ¿Cómo, Lucas? Que en el caso de la última parte que dijiste, que como te dan dos límites diferentes, no hay existencia de límite. Entonces también, claro, como se deduce que lo mismo que con la función signo. A ver, es que es dos formas de ver lo mismo. Una es por el lado de decir la función signo, esto es la función signo, y otra es, no me doy cuenta que esto es la función signo y trabajo abriendo la función. A la conclusión Claro, sí, que llego es la misma. ¿Sí? Claro. Yo quería hacer aparecer la función signo porque como ya la habíamos trabajado, acá directamente ya sé que en el valor donde se hace 0, lo de adentro, la función signo no tiene límite. Por esto de que es este saltito. ¡Ping! Exacto. Bueno, hoja 2, la guardamos, vamos a hoja 3. A ver, ¿qué dice el 13? Bien. A ver, en el 13 es un poco de usar propiedades. Me dicen que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de g de x es 4. El límite cuando x tiende a 0 por izquierda de g de x es 7. Digo, por ejemplo, a partir de este dato podríamos decir que la función g en 0 no tiene límite, porque los límites laterales son distintos. Pero ¿qué es lo que me pide? Me pide calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha de g de x al cubo menos x. Y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de g de x al cubo menos x. Ping. Ahora, esto es una composición de funciones. ¿Qué habíamos dicho del límite? Esperen que me haga foco ahora. ¡Ey! Se me fue el foco. Se me fue el foco, se me fue el en vivo. Ahí es cuando empieza a decaer el Claro, ancho de banda. es la calidad del ancho de banda eso. Sí, ya lo sé que no está estable ni por casualidad en esta época, ¿no? No está estable sin cuarentena, con cuarentena es peor. A ver, ¿cómo yo voy a interpretar esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como decía, esto, el límite se mete adentro de las composiciones, ¿sí? Entonces, esto sería, habría que usar en realidad otra condición más, pero no lo voy a usar, ¿sí? Yo tendría que calcular qué es lo que pasa acá adentro. Ahora, si yo hago el límite cuando x tiende a 0 por derecha, de x al cubo menos x, esto es 0. O sea que acá yo estoy analizando g en algo que tiende a 0.
Pero ¿cuál es el problema en ambos casos, ¿no? ¿Cuál es el problema que tengo? Que si al 0 se acerca por derecha, lo que yo le introduzco a la G, me devuelve 4. Pero si se acerca por izquierda, tiende a 7. O sea que yo tendría que ver este 0, ¿de qué lado viene? Porque si este 0 es por derecha, en este caso, si este 0 fuera por derecha, esto me va a dar un resultado. Pero si esto tendiera a 0 por izquierda, el resultado de esto es diferente. ¿Sí? Entonces yo voy a pensarlo vía signos esto. ¿Sí? Una forma de pensar esto es me hago el gráfico de x al cubo menos x y analizo el gráfico. Como yo no sé graficar x al cubo menos x, lo voy a pensar algebraicamente. A ver, x al cubo menos x. Yo lo puedo pensar esto como que es x por x al cuadrado menos 1. Y es más, como esto es una diferencia de cuadrados, lo puedo pensar como x por x menos 1 por x más 1. O sea, tengo x por x menos 1 por x más 1. Y ahora voy a jugar con la... ¿Por qué me lo escribo así? Como productos. Porque con respecto al signo, que es lo que me interesa acá, porque justamente acercarme al 0 por derecha es acercarme con números positivos. Acercarme al 0 por izquierda es acercarme con números negativos. Como a mí me interesa de qué lado viene, del 0, estoy o positivos o negativos. ¿Qué ventaja tiene el producto para hablar de signos? La regla de los signos. Entonces, yo acá tengo, si x tiende a 0 por derecha, este de acá, ¿será positivo o negativo? Bueno, como es justamente la x, y a la x me estoy acercando a 0 por derecha, este término es positivo. Ahora, este de acá, si yo me acerco a 0, no importa si me acerco por izquierda o por derecha, como le resto 1, si a 0 le resto 1, el resultado siempre va a ser negativo. No importa de qué lado venga del 0. Así que esto me da negativo. Y acá si pongo un 0, no importa si por izquierda o por derecha, al sumarle 1, que es mucho más grande que 0, me queda positivo. O sea que cuando x tiende a 0 por derecha, tengo más por menos, menos por más, menos. Todo esto tiende a 0 por izquierda. O sea que acá tengo un 0 por izquierda. O sea, yo quería hacer el límite cuando x tiende a 0 por derecha de g de x al cubo menos x, que es lo que acabo de ver. Que esto tiende a 0 por izquierda. Pero ¿qué le pasa a g cuando adentro tiene algo que tiende a 0 por izquierda? Se aproxima al 7. Entonces el resultado de esto es 7. ¿Qué pasa por el otro lado? Tengo x por x menos 1 por x más 1 y ahora x tiende a 0 por izquierda. O sea que este es negativo. Por lo mismo que dijimos antes, este es negativo y este es positivo. O sea, menos por menos más por más más. O sea que cuando yo haga el límite, cuando x tiende a 0 por izquierda, de g de x al cubo menos x, esto de acá adentro tiende a 0, pero por derecha, porque esto me dio positivo. Entonces, si g adentro tiene algo que tiende a 0 por derecha, el resultado que me devuelve es 4. ¿Sí? Era un poco jugar con esto de regla de los signos. Está lindo este ejercicio, está bueno que lo hayan preguntado. ¿Sí? Porque uno lee la respuesta y no entiende por qué cambiaron de lado los resultados. ¿No? Bien. 13 atendido. Vamos al 15.
Hoy sí que tenían preguntas, ¿eh? La figura es un cuadrado del lado 10 y x es un número real. Un cuadrado del lado 10. No parece un cuadrado, ¿no? Lo Que mismo verifica dije yo. ¿Eh? Lo mismo dije yo, eso no parece un cuadrado. No, no, ni a palos, ¿viste? Mucha. Bien, o sea, es un pensar, es forzar un poco la aparición en un problema geométrico de funciones, ¿no? A ver que si me sale el dibujito. Ahí está. Me dice que esto es un cuadrado del lado 10. Esto es x. Y me quiero armar, ¿qué pasa si el x se aproxima a 0? O sea, si este x lo hago cada vez más chiquito, ¿qué pasa con el área sombreada? ¿No? Digamos, pensemos un poco, hagámoslo un poco dinámico. Si yo el x lo hago más chiquito, el triángulo como que me va creciendo, ¿no? Tanto que si yo el x lo hago muy cerquita de 0, el triángulo casi que me cubre el cuadrado, medio cuadrado. O sea, lo que estoy buscando acá que me dice que el área sombreada, sí, área sombreada, pareciera que tiende a área del cuadrado, que es 10 al cuadrado sobre 2, si x tiende a 0. ¿Y qué pasa con el área sombreada? Si el x es cada vez más grande. Y bueno, el triángulo es cada vez más chiquito, ¿no? O sea, si el x es muy grande, acá el triángulo es pequeñito y el área sombreada es toda, o sea que tiende a 10 al cuadrado si x tiende a 10. Esa sería un poco la idea pensando a partir del dibujo. Después, ¿qué me dice? Armate la fórmula de área y corroborar qué pasa estas dos cosas que hicimos a ojo usando la noción de límite. Entonces, 2 segundos y nos armamos la función de área. Tengo esto mide xx, área de x, que es el área del cuadradito, que es x al cuadrado, más el área de este triangulito, que si esto mide x, esto de acá mide 10 menos x. O sea, es 10 menos x al cuadrado sobre 2. ¿Qué pasa con esto cuando x tiende a 0? Pongo un 0 acá, me queda 10 al cuadrado sobre 2. ¡Tin! ¿Qué pasa si x tiende a 10? Pongo un 10 acá, me queda 10 menos 10 es 0, se me muere este y me queda 10 al cuadrado. 10 al cuadrado. ¡Tin! Es más confuso tratar de entender qué me pide el ejercicio que razonarlo una vez que uno lo entiende. ¿Sí? Después, este tipo de ideas de agarrar y generar funciones de área o de este tipo van a volver a aparecer cuando veamos derivada en problemas de optimización. O sea, esta estrategia de, a partir de un dibujo, generar una función de área, la vamos a volver a utilizar en un futuro próximo. Bien. Uf, hoy sí que tenían preguntas. Hoja 4. Me voy al 17. Enunciar formalmente e interpretar geométricamente el teorema de intercalación. Bueno, nada. Bueno, si se fijan, justamente el 17b es lo que yo decía de infinitésimo por acotada, de la propiedad de cero por acotada.
¿Quién preguntó el 17A? 17A, Facundo. Tenés el problema con la formalidad, ¿sí? El teorema del sándwich dice que si el límite de dos cosas van al mismo lugar, lo que va en el medio va al mismo lugar, ¿no? O sea, si vamos, si f de x es menor que g de x, menor que h de x, y el límite cuando x tiende a algo de f de x es igual al límite cuando x tiende al algo de h de x, entonces el límite cuando x tiende al algo de g de x, ¿sí? Igual a L acá, es L. Eso es lo que dice el teorema de intercalación. Si tengo una relación de orden entre dos funciones y los extremos tienden al mismo lugar, entonces la del medio tiene que ir al mismo lugar. Es como si yo tengo un sanguchito, tengo un pan, una feta de salame y otro pan. A donde van los panes va la feta de salame. Por eso se los llama de sándwich. O sea, G sería el salame. Digamos. Esa es la idea de la formalidad, ¿sí? En el punto A. En el punto B, lo que dice es la propiedad que nombraba yo antes de cero por acotada. Si tengo una función que tiende a cero por una función acotada, ¿sí? Entonces eso tiende a cero. Me agarra la duda de algo porque se me mezclan. Nosotros vimos todos límites finitos. Ok. Bien. A eso es a lo que apunta el 17. Veo que te deja, Facundo, te deja perturbado cuando cada vez que dice definir formalmente. Sin pánico, es un poco, en realidad la definición formal la encuentran siempre en la parte teórica, en la parte que da Daniel. Sí. Yo me dedico más un poco a hacer las cuentas. Y es re loco porque es justamente al revés, ¿no? Él es ingeniero y yo soy matemático. Es divertidísimo. Bien. Eso con respecto al 17. 19. Demostrar que seno de x sobre x es igual a 1. ¿Sí? La parte de la demostración la vieron con Daniel, ¿no? Del 19 no sé cuál era el que le generaba dudas. ¿Quién preguntó el 19? Ah, ¿cómo se demuestra el 19? Fíjate que lo tiene que haber demostrado Daniel, Facundo. La idea es que seno de x, ¿no? Es pensar en esto. Si yo tomo la circunferencia trigonométrica, ¿no? Este palito es el seno de x. ¿Cómo era esto? Acá tengo este palito que es la tangente de x. Y este es x. ¿Cómo era? O sea, tenés que usar que x es más chico que seno de x, que es más chico que la tangente de x. Pero no me cierra en cuanto a mi propio dibujito. ¿No era con la longitud de arco, profe? Claro, la longitud de arco, pero la longitud de arco es x. ¿No era un medio de x la longitud? ¿Un medio de x? Sí. Mm, me agarró la Sí. duda ahora. Es una estrategia de este estilo, ¿no? Pero lo vieron en la teórica, ¿no? Estoy tratando de hacer una demostración que hace años que no hago. Esto es x, esto
coseno, seno. Bueno, chequenlo, así no me va a salir así en el aire. La demostración. No siempre uno tiene todas las demostraciones en la cabeza. Ay, me agarró la ansiedad acá. Porque si acá dejo tangente de X sobre X, no me sirve. ¿Cuál era el sanguchito que hacía Daniel? A ver, los que estuvieron en la clase de Daniel. Hay algo de un medio me suena. Con tangente no. Tengo que seno de X es más chico que X. Y después divido. Y acá me queda un 1. Y esto es más grande que... Profe, ¿Eh? en el apunte dice X está entre 0 y 2pi, entonces el seno de X está, X está entre seno de X y tangente de X. Como X está... Entre 0 y pi sobre 2. Entre seno de X... No, entre 0 y pi sobre 2. De vuelta. Díctamelo de vuelta porque me mareé. X está 0 entre menor 0... que X, menor que 2pi. No, pi sobre 2, perdón. Pi sobre 2, porque estoy acá en este rango, sí. Entonces, seno de X es menor que X y X es menor que la tangente de X. Menor que X y es menor que la tangente de X. Ah, está bien lo que estaba armando acá. Sí, porque Sí. seno de X, este es X y este es tangente de X. Entonces Sí, ¿y después? divide todo por seno de X y el primer término queda Acá, 1. claro, qué valú. Ahí está. Divido todo por seno de X. Claro, seno de X sobre seno de X. Ahí me estaba fallando. Yo quería dividir por X. X sobre seno de X, tangente de X sobre seno de X. Y ahora invirtió. O sea, 1 más grande que seno de X sobre X, mayor que 1 sobre coseno de X. Coseno. O sobre coseno. Esto me queda seno... Coseno de X, sí. Ah, no, coseno Porque arriba me queda. Coseno de X arriba. Y ahí está. Me iba a salir. Gracias. Me iba a salir, me lo dictaron ustedes. Pero bueno. Ahora, como esto converge a 1 y esto converge a 1 cuando X tiende a 0, esto tiene que ir a 1. Esa es la demostración. Gracias, Elian, por pasar el video. Me gusta más cuando me salen a mí o con un poquito de ayuda. Claro, me faltó esto, dividir por el seno y no dividir por X. Yo quería dividir por X. Bueno, esa es la demostración. Después, este tipo de límites, este tipo de indeterminaciones, hicimos unos cuantos la clase pasada, creo, ¿no? De los de seno de X sobre X. Díganme porque ya mi memoria falla violentamente. Sí, gracias. Claro, algunos haciendo un cambio de variable, ¿sí? En algunos casos, o sea, la idea era siempre hacer aparecer esta estructura de seno de X sobre X. Bueno, la demostración era por este lado. Era como yo decía el dibujito, esto es seno de X, este arco es X y esta es la tangente de X. De acá de este dibujo es que sale esta desigualdad de acá. Me faltó esto de dividir por el seno después. Buenísimo. Lo bueno es que después uno mira la hoja escaneada y parece que salió de una. Pero después está el video en donde yo digo, no me acuerdo, no me sale. Igual demostrar eso de cabeza es un poco, si te lo llegan a pedir en un examen, ¿cómo te das cuenta que tenés que dividir por el seno? No te van a pedir ese tipo de cosas en un examen, ¿sí? Salvo que te avisen. ¿No? ¿Cómo te das cuenta? A ver, eso es algo que nunca Sí, el único que lo vas a tener claro en pudo la hacer matemática, es... que cómo se dan cuenta de hacer eso, ¿no? Es como mirar
un partido de fútbol y decís, ¿cómo se le ocurrió tirar el centro y no enganchar para adentro? A Es lo que algo se que no les sabés. ocurrió fue a Gauss o a Aristóteles a los 12 años, digamos. Nosotros, Bueno, a ver, hay gente que dice, bueno, pero no se queden con que son todos niños prodigios, ¿no? Piensen que Galileo, por ejemplo, Galileo Galilei, su primera obra la escribe a los 40 años. O sea, no era ningún niño, ningún prodigio, ningún nada. Recién a los 40 años publica algo que empieza a llamar la atención. O sea, no todo es Gauss, que a los 6 años sumaba la serie de números naturales hasta el 100, como cuenta la leyenda. Bien, y Pipí, eso con respecto al 19. Y después, ¿qué tenemos? 20, ¿qué tenemos del 20? El 20 es mirar un poquito los dibujitos, ¿no? Digamos, o sea, básicamente lo que trabaja es con la función 1 sobre x y quiere ver que hay infinitos puntos cada vez más cercanos al 0, en donde la función vale 0, 1 y menos 1. ¿No? O sea, si yo tengo seno de 1 sobre x, que va a ser una función que ahora después nos va a volver a aparecer, lo que pasa con esto de acá adentro, que tiende a infinito, ¿no? Cuando, si x, o sea, yo hago el límite, cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x, el gran problema que tenemos es que esto tiende a infinito. ¿Sí? O sea que, ¿qué es lo que va generando en el gráfico? Que la función, estas oscilaciones, las vaya haciendo cada vez más rápido. Y eso es un poco lo que quiere plantear el punto 20. Ver que hay cada vez más ceros, si yo me aproximo al 0, hay cada vez más raíces, más apretadas, y cada vez más máximos y más mínimos. Al punto que si yo estoy infinitamente próximo al 0, la función no se entiende si está en el -1, el 0 o en el 1. Forma fina de decir que seno de 1 sobre x, el límite cuando x tiende a 0, no existe el límite. Que lo podríamos pensar como que es recorrer la curva del seno tomando valores cada vez más grandes. O sea, yo voy tomando todos los valores entre 1 y menos 1, entonces nunca me aproximo a ninguno. ¿Sí? Ya en el punto B, la idea es empezar a jugar con esta propiedad de 0 por acotada. ¿Sí? O de seno de x sobre x. A ver, tenemos creo el que también límite. saldría por límites laterales, ¿o no? Porque El que no existe este límite, claro, saldría por límite lateral en también. realidad te podés hacerlo mejor por subsucesiones, pero no importa. Por límites laterales no, porque el problema es que tampoco existen los límites laterales en 0. O sea, esto es una porquería, digo, se enferma tanto acá en el, Okay. tírenlo en cualquier graficador y van a ver que acá les hace, cercano al 0, les hace una raya negra. ¿Por qué? Porque empieza a oscilar cada vez más rápido. Entonces, las oscilaciones son cada vez más pegadas, y entonces se confunde como que en ningún momento es nada, o en todo momento es todo. Sí, lo acabo de hacer, no se entiende nada. Sí. No, que vos pones un graficador y te empiezas a graficar acá, y de repente empieza a hacer una línea así toda enchastrada como si se le hubiera reventado el fibrón. Claro, y mi celular está explotando. Sí, no, cuidado que te puede violentar la capacidad de proceso. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo x por seno de 1 sobre x? O sea, esto se enferma, ¿sí? Pero esto, ¿sí? ¿Qué le pasa? Esto tiende a 0. Y esto, si bien no existe el límite, una propiedad que tiene particular, ¿sí? Es que esto es acotado, porque es el seno de alguien. O sea, no me interesa, ¿sí? Si
¿Tiene o no tiene límite? Porque tengo una propiedad que me dice que si yo tengo un infinitésimo multiplicado por una función acotada, eso, el resultado, también es un infinitésimo. O sea, uso infinitésimo por acotada. O sea, algo que tiende a 0 por algo acotado, no me importa el acotado, si tiene límite o no tiene límite, me va a dar 0. A ver, pensémoslo un poquito. Si esto tuviera límite, algo que tiende a 0 por algo que tiene límite, 0 por un número es 0. Por álgebra de límites, sé que es válido. La gracia de esta propiedad es cuando la función acotada no tiene límite. Por ejemplo, seno de 1 sobre x. ¿No? Si hago límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado de seno de 1 sobre x, que es el otro que me pide, también tiende a 0. ¿No? Y ahí tienen un poco después para mirar la gráfica en la práctica de cómo se comporta. O sea, esto x hace que las oscilaciones las acota entre dos asíntotas, ¿no? O sea, en el caso de x, seno de 1 sobre x, tengo así como dos asíntotas y las oscilaciones están atajadas por esas dos asíntotas lineales, ¿no? En cambio, si hago x al cuadrado por seno de 1 sobre x, también tiene dos asíntotas, pero las asíntotas son parabólicas. Es una parábola así, otra parábola así, y el gráfico oscila por ahí. O sea, esta F y G serían las del teorema del sándwich que las llevan ahí al medio. Uy, a ver el gráfico. Ahí Luca nos tiró un gráfico. Uy, qué complicado, me lo quiere hacer descargar. ¿Sí? Parecido al logo de UTN, claro. Esto sí es muy parecido al logo de UTN. Totalmente. Totalmente. Son el caso que no vamos a trabajar de asíntotas que no son rectas. Son lo que llaman asíntotas curvas, o sea. Igual las rectas son curvas, pero no importa. Eso es otra discusión. Bien, completé la lista. ¿Sí? No sé si queda alguna pregunta más. Si no, avanzamos con algunos ejemplos de lo que estuvieron trabajando. El 18 lo vimos. Ay, no, mira, el 18 no lo... Que pausé, me equivoqué de botón. Ahí estamos. El 18, ¿qué dije del 18? ¿Qué cosa del... ¿Cuál de todo desde el 18? Me lo salteé. No, no te lo perdiste. Lo que pide en general es calcular límites. ¿Sí? Y lo que te da es, digamos, condiciones. A ver, ¿qué me dice en el punto A? Me dice calcular 18. El límite cuando x tiende a 2 de f de x. Me dice, sí, para todo epsilon, para todo x perteneciente al intervalo pinchado 2 delta, ¿sí? Tengo que módulo de f de x menos 7 es menor o igual que 5 por x menos 2 al cuadrado. A ver, esto es x menos 2 menor que delta, entonces quiero ver qué pasa con módulo de f de x menos 7, me dice que es menor o igual que 5 por x menos 2 al cuadrado. ¿Qué me está cantando acá? ¿Para qué me están escribiendo? No entiendo lo que pide en general, no lo sé interpretar. ¿Podrías hacerme uno de ejemplo para entender? Es lo que estoy intentando hacer, ¿sí? Yo también estoy tratando de entenderlo. A ver, ¿qué es lo que tiene la pinta de esto? La definición de límite, ¿no? Tengo que, para cualquier número que esté cerca del 2, que es lo que me pide el límite, pasa que la función menos 7 es menor o igual que esta porquería. Ahora,
x menos 2, ¿no? X menos 2 me dice menor que delta, entonces yo podría decir que x menos 2 al cuadrado es menor que delta al cuadrado, ¿no? Y que 5x menos 2 al cuadrado es menor que 5 delta cuadrado. ¿Qué es lo que estoy queriendo pensar? Que me está diciendo de una forma extraña que el límite es 7. Entonces yo digo, límite cuando x tiende a 2 de f de x será 7. A ver, ¿qué tengo que probar yo? Que para todo epsilon que me den, existe un delta tal que si x menos 2 es menor que delta, entonces módulo de f de x menos 7 es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo haría entonces para todo epsilon? Sí, es medio confuso, ¿no? Porque este delta no se entiende si es fijo, ¿no? Pero yo lo que diría es, bueno, a ver, esto voy a suponer que es epsilon. Y de ahí saco el delta, ¿no? Si epsilon es igual a esto, pasa todo lo demás. No me convence así rápido la forma de escribirlo. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente porque quiero repasar algunas cosas. ¿Sí? Lo escribo lindo y se los paso por mail. ¿Sí? Con una explicación y un alguito. Dale. ¿Sí? Porque es el pasaje, porque a mí me está confundiendo de que el delta en realidad yo lo que tengo que hacer para probar que el límite es esto, es que cualquier epsilon que me den, tengo que probar que existe un delta tal que pasa esto. ¿Sí? La idea es transformar esto en esto. Digamos, es una vueltita de tuerca. Eso con respecto a la A. En el B, tenés que calcular eso, te dice que f al cuadrado es menor que 9, te está diciendo que la función f es acotada. O sea, usando un poco, si yo paso la raíz cuadrada, me queda que el módulo de f de x es menor o igual que 3. Entonces, en el caso B, sí estoy usando, por ejemplo, 0 por acotada. En el C también, supongo que debe estar haciendo alguna cosa de teorema de intercalación o algo por el estilo. Cualquier cosa, el 18 se los escribo bien y me clarifico las ideas y se los paso por mail. ¿Vale? Dale, me parece bien. Así avanzamos un poco con lo que nos tenemos, que es límites tipo E, ¿no? Que tengo acá anotado. A ver, me voy al 26. Un poco una cuestión de límites infinitos. Empezamos a jugar con infinitos, ¿no? O sea, ahora en vez de la X aproximarse a un valor numérico, pensamos qué es lo que abrimos la posibilidad de que la X tome valores cada vez más grandes o cada vez más chicos, tanto, digamos, en la tendencia de X como en el resultado del límite, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ejercicio 26, hagamos el 26A para pensar un poco la idea, y el 26D. En el A me pide el límite cuando X tiende a 0, BE a la menos 1 sobre X. ¿Sí? O sea, esto es un número fijo elevado a un número, tendría que ver a dónde tiende este número. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos? Lo de arriba, ¿no? Límite cuando X tiende a 0, de menos 1 sobre X, lo de arriba tiende a 1, lo de abajo tiende a 0, esto es algún tipo de infinito. ¿Cuál es el problema? Es ver el signo del infinito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir a más infinito, que es crecer indiscriminadamente, e ir a menos infinito, que es decrecer indiscriminadamente. ¿Sí? Acá un poco en el fondo me va a entrar en juego la función e a la x. O sea, si acá esto tendiera a más infinito,
el comportamiento es de más infinito. En cambio, si voy a menos infinito, la función e a la algo se me plancha al 0. O sea, tengo que determinar este signo del infinito para ver qué es lo que pasa. Pero bueno, de vuelta, voy a volver a jugar como hicimos antes, cuando trabajamos con el ejercicio, creo que era el 13, con la cuestión de los signos. O sea, yo tengo esto tiende a 0, quiero ver el límite por derecha, y el límite, cuando x tiende a 0, por izquierda, de menos 1 sobre x. O sea, lo de arriba tiende a menos 1. Lo de abajo tiende a 0 en ambos casos. No sé por qué me insisto en usar este naranja que siento que no se ve nada. Ahora, si x tiende a 0 por derecha, 0 por derecha, tengo un número negativo dividido en un número positivo, menos dividido más, el resultado es siempre negativo. Así que esto ya tiene un comportamiento del tipo infinito, porque el denominador tiende a 0, va a menos infinito. Del otro lado, si voy al 0 por izquierda, esto tiende al 0 por izquierda, tengo negativo dividido negativo, menos dividido menos me queda más, y el comportamiento por el 0 que está dividiendo es infinito. O sea, si yo hago el límite cuando x tiende a 0 por derecha de e a la menos 1 sobre x, como esto de acá arriba, 0 por derecha, tiende a menos infinito, el resultado de esto es 0. Porque es e elevado a algo que se va a menos infinito, el resultado es 0. Ojo, ojo, nunca escribir e menos infinito 0. ¿Sí? El infinito no es un número. Esto es feísimo. Fíjense que yo digo e, le hago un redondel y digo esto tiende a menos infinito, entonces el resultado del límite es 0. Si ustedes escriben algo como esto, para mí están pensando como que el infinito fuera un número. Y el infinito no es un número. ¿Sí? Salvo que estén jugando con aritmética transfinita de Cantor, pero eso es otro cantar. Pero bueno. Ahora, ¿qué pasa si hago el límite cuando x tiende a 0 por izquierda? De e a la menos 1 sobre x. Por lo que hicimos acá, vemos que esto tiende a más infinito. Entonces, si tengo e y lo voy elevando a potencias cada vez más grandes, el resultado me da cada vez más grande. ¿Sí? O sea que este límite, así como está, no existe. Es más, esta función, si yo la dibujara, cuando me acerco por derecha al 0, se plancha al 0 y por la izquierda se dispara. ¿A dónde? Al más infinito. ¿No? O sea, si acá estuviera el 0, acá está el 0, por la izquierda del 0 se dispara más infinito y por la derecha del 0 se viene acá. Ping. Obviamente esta función no está definida en 0. Eso es una función que vamos a ver violentamente no continua. Semana que viene vamos a empezar a hablar de continuidad. Esto va a tener un nombre. ¿Sí? Y en el 26 también aparece, me perdí qué número de hoja estoy escribiendo, 6, una función para tener en cuenta, y por eso hago el ejemplo, f de x igual arco tangente de x. ¿Sí? Digo, para pensar el arco tangente, ¿cómo es el gráfico del arco tangente? Es una función acotada, o sea, las únicas funciones acotadas que conocemos no son el seno y el coseno, sino también el arcotangente, y el arcotangente es como si fuera así, una ola que va subiendo todo el tiempo, es estrictamente creciente todo el tiempo. Cuando x tiende a más infinito, o sea, el límite, cuando x tiende a más infinito de arcotangente de x es pi sobre 2, y el límite cuando x tiende a menos infinito
del arco tangente de x es menos pi sobre 2. ¿Sí? O sea, es una función que tiene dos asíntotas horizontales, una a la derecha y otra a la izquierda. También dentro de un par de clases vamos a estar hablando de asíntotas. Ahora, en el ejercicio 26D no me pide trabajar con esta, sino que me pide calcular el límite cuando x tiende a 0 del arco tangente de 1 sobre x. Ahora, pensando en el análisis que hicimos en la otra hoja, si yo hago el límite cuando x tiende a 0 por derecha del arco tangente de 1 sobre x, 1 sobre x, cuidado que en la hoja anterior lo hice con menos 1 sobre x. Pensemos, si yo x tiende a 0 por derecha, esto es positivo, esto tiende a 0 por los positivos, positivo dividido positivo es positivo, y como lo de abajo tiende a 0, es más infinito. ¿Qué pasa con el arco tangente? Si lo de adentro se va a más infinito, me va a dar pi sobre 2. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por izquierda? Del arco tangente de 1 sobre x. Acá lo pude escribir prolijo. Lo de acá adentro, tengo, lo de arriba tiende a 1, lo de abajo tiende a 0, pero por los negativos, me queda positivo dividido negativo, va a ser negativo, y como hay un 0 abajo es infinito, o sea que es arco tangente de algo que se va aproximando, decreciendo cada vez más. Entonces el arco tangente se va aproximando cada vez más a menos pi sobre 2. De vuelta, este límite no existe. Los límites laterales sí. La función no está definida en 0, y cuando me acerco por izquierda y por derecha al 0, me da dos números distintos. El ejemplo anterior, la clase que viene, lo vamos a llamar salto infinito. Para esta función esto lo vamos a llamar también la clase que viene salto finito. O sea, el salto tiene una medida, pi. O sea, puedo medir el salto. Pero son casos particulares de discontinuidades. Bien, eso con respecto al 26 que pedía, si existen. La parte fuerte del 26 es si existen. El 27 trabaja indeterminaciones infinito sobre infinito con polinomios, ¿no? Ahí la idea, la estrategia va a ser sacar x a la mayor potencia como factor común, ¿sí? Y en el punto B tienen una idea de generalización, ¿sí? El 28 son indeterminaciones infinito menos infinito. Ahí entran en juego dos estrategias, ¿sí? Algunos habrá hecho Daniel, que me dijo que iba a hacer. Digo, acá aparece la estrategia de multiplicar por el conjugado, pero también sacar x al cuadrado como denominador común, como factor común, digo. De última, la semana que viene los miramos, porque tienen algunos detalles. Me quiero ir a lo que habíamos acordado un poquito con Daniel, que es el 29, que son los límites tipo E. ¿Sí? O sea, tipo 29. ¿Cuál es el punto del 29? O sea, la idea es trabajar con indeterminaciones del tipo algo que tiende a 1 elevado a algo que tiende a infinito. ¿Sí? Esta es un poco la diferencia entre ser y parecer, ¿no? Porque si yo tengo un número 1, tengo un 1 posta, y lo elevo a potencias, no importa a qué potencia yo lo eleve, el resultado siempre es 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo algo que se parece a 1, tanto como yo quiera, y lo elevo a infinito? Y bueno, el comportamiento es disímil. Eso quiere decir que hay una indeterminación. Insisto con esto, indeterminación no es que el límite de una función, el martes le da un número y el jueves le da otro, ¿no? No, esos son problemas de personalidad. Cuando hablamos de indeterminación es una cuestión de estructura. Yo puedo encontrar funciones que tienden a 1 elevado a funciones que tienden a infinito
de forma tal que el resultado del límite me dé una cosa, ¿sí? Y otras funciones distintas que entran en la misma estructura, que una tiende a 1 y la otra tiende a infinito, pero el resultado general es otra distinta. Por eso hay una indeterminación, porque hay casos de estos donde dan algunos un resultado y otros otro resultado. ¿Cuál es el límite base? ¿Cuál es la idea base acá? Que el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x a la x, este es un límite conocido y me da e. ¿Sí? Más infinito le ponemos acá, así somos coherentes con la práctica. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra esto? ¿Sí? En realidad se demuestra dentro del ámbito de sucesiones, que es lo último que trabajamos. O sea, se prueba que esta sucesión es creciente, que esto es creciente y que está acotado superiormente por 3. Y hay un teorema que dice que si tengo algo que crece y que tiene un techo, tiene límite. Y al límite se le pone el nombre E. ¿De dónde sale esto? ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Es, cuando yo tengo una indeterminación, 1 al infinito, fíjense que esto de acá abajo tiende a 1 y esto de acá arriba tiende a infinito, voy a tratar de armarme esta estructura. O lo que es lo mismo, una estructura equivalente, que es el límite, cuando lo pone con z, creo, en la práctica. Sí. Cuando z tiende a 0 por derecha, de 1 más z a la 1 sobre z también me da e. O sea, voy a pensar estos dos límites como estructuras para tratar de llevar las cosas que me aparezcan a esta estructura y poder decir que tengo el número e que aparece ahí. ¿A qué llamo que aparezca en la estructura? ¿Sí? Vamos a la práctica. Una pregunta, ¿el número e es el mismo número e del logaritmo natural? ¿No? ¿O es... Exactamente, es el mismo número del logaritmo natural. Sí. Okay. Sí, es un número que aparece después en un montón de lugares. Digamos, esto, por ejemplo, si uno mira un poco matemática financiera, es la estructura de algo a plazo fijo, a un interés en un plazo fijo, por cierta cantidad de determinados periodos de tiempo. O sea que si yo los periodos de tiempo los hago infinitamente chicos, no es que gane infinita plata, estoy acotado por el número E. Y después aparece también en el crecimiento de poblaciones. Cuando veamos ecuaciones diferenciales, vamos a ver que surge a partir de un modelo bastante básico, que es el modelo malthusiano. De repente nos aparece el número E dando vuelta para modelar una población. Todo para vender el número E, que es fantástico. ¿Sí? Pero bueno, imaginemos que tenemos, qué sé yo, el límite cuando x tiende a más infinito de 3x más 5 sobre 3x más 8 todo a la x. Quiero calcular ese límite. No es ninguno de la práctica, me inventé uno ahora al galope. ¿Sí? Primero, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, miro acá adentro. Y de paso repasamos algo que hacen en el ejercicio anterior. ¿Qué pasa acá? Tengo el límite cuando x tiende a infinito de 3x más 5 sobre 3x más 8. Si x tiende a infinito, multiplicarlo por 3 no le cambia el comportamiento de tender a infinito, sigue creciendo indiscriminadamente, y sumarle 5, lo mismo. O sea que esto tiende a infinito. Lo mismo con el de abajo. Tengo infinito, y acá me aparece una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Cuando yo tengo un infinito sobre infinito con polinomios, fíjense que hasta la clase pasada hablábamos de indeterminación 0 sobre 0 con polinomios, ahora se agrega infinito sobre infinito. La indeterminación es diferente, así que la estrategia de resolución va a ser diferente. ¿Sí? Es parecida, pero no es igual. ¿Por qué? Porque voy a convertir, al igual que cuando hacíamos, tenía indeterminación 0 sobre 0, esto en productos.
pero no factorizando. O sea, lo que voy a hacer es saco factor común. ¿Quién es el que voy a sacar de factor común? En el numerador, el x de la mayor potencia. Límite cuando x tiende a más infinito de x es la mayor potencia, me queda 3 más 5 sobre x. En el denominador, la mayor potencia a la que aparezca, que en este caso también es x. Cuidado que algunos videos de por ahí recomiendan sacar el mismo factor arriba y abajo, o dividir todos por x a la mayor potencia. Esas estrategias no son del todo incorrectas, pero a mí no me gustan. ¿Sí? Más que nada por una cuestión de signos. Ya puede aparecer algún ejemplo y lo veremos. Si saco factor común abajo x, me queda 3 más 8 sobre x. ¿Cuál es el objetivo de sacar x arriba y abajo? Las x a potencias, poder simplificarlas. En este caso se me van todas las x. ¿Y qué me queda dentro de los paréntesis? Esto tiende a 3, porque es una constante. Esto es un número fijo dividido a algo que tiende a infinito, tiende a 0. Lo habrán visto hoy con Daniel. Esto tiende a 3 y esto tiende a 0. O sea, el resultado final de mi límite es 3 sobre 3, que es 1. En definitiva, esto tiende a 1, esto tiende a infinito. Indeterminación 1 a la infinito. Digo, acostúmbrense, está bueno acostumbrarse cuando uno trabaja en su carpeta de anotarse cuál es la indeterminación que aparece, para después cuando uno repasa, recordar qué es lo que hizo y por qué hizo lo que hizo, ¿no? Bien, indeterminación 1 al infinito. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Voy a tratar de llevar mi función a la estructura 1 más 1 sobre una cajita elevado a la cajita. Ese es mi objetivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la estructura del número e. Tengo 1 más 1 sobre x a la x. Pero si yo tengo una cajita en donde la cajita tiende a infinito, esto va a ser el número e. O sea que este es mi objetivo estructural. Convertir esto en esta pinta. Entonces, empiezo a mirar, tengo el límite cuando x tiende a infinito de, acá tengo una fracción sola, y acá me aparece un 1 más una fracción. Entonces, lo primero que voy a hacer aparecer es el 1 más. Lo que tiene lindo la matemática es que cuando necesita que aparezca algo, lo hace aparecer. ¿Cómo? Y de modo, ¿sí?, unilateral. 1 más. Listo, ya me apareció. Ahora, después yo tenía 3x más 5 sobre 3x más 8. ¿No? Esta parte ya la arreglé. Pero cuidado, porque tengo que compensar ahora esto que arreglé, que agregué. Antes agregábamos multiplicando algo, entonces dividíamos por la misma cosa para compensar. Ahora yo estoy agregando algo sumando, ¿cómo lo voy a compensar? Restándolo. Si yo hago 1 menos 1 me da 0 y me queda esta fracción que era la original. Todo a la x. Fantástico. Ahora, voy de vuelta a mi estructura. El 1 más ya lo tengo, pero después viene una sola fracción. Y acá yo tengo 2 fracciones, ¿no? Este 1 lo puedo pensar como que es un 1 sobre 1. ¿Cómo puedo convertir estas 2 fracciones en una sola? Y las voy a sumar. Voy a hacer esta cuenta. 3x más 5 sobre 3x más 8 menos 1. O sea, me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 más denominador común, 3x más 8. 3x más 8 dividido 3x más 8 es 1, por lo de arriba, menos 3x más 8 dividido 1, 3x más 8, por 1, 3x más 8. Todo a la x. Y ahora voy a operar acá arriba, ¿qué me queda? Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 3x más 5 menos 3x menos 8, todo sobre 3x más 8,
a la X. ¿Pero por qué agarré ya el naranja? Porque veo que acá hay un 3X y un menos 3X. Vuela, vuela. Entonces, 5 menos 8 los voy a poder sumar, me queda el límite cuando X tiende a infinito de 1 más 5 menos 8 es menos 3, sobre 3X más 8, todo la X. Entonces, sigo yo pensando en mi estructura. Acá tengo 1 más una fracción, tengo 1 más una fracción. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Que acá la fracción tiene un 1 arriba. Acá mi fracción tiene algo que no es un 1. ¿Cómo puedo convertir esta fracción en una fracción que tenga un 1 acá? Bueno, voy a dividir numerador y denominador para tener una fracción equivalente por lo que está acá arriba. En este caso es menos 3. Si fuera x más 8 lo dividiría por x más 8 o por lo que fuera. Vamos a tratar de dejarlo ahí, queda más o menos a la vista. Hoja 7. O sea que me queda límite cuando x tiende a infinito de, agarro acá arriba y divido por menos 3. Me queda 1 más 1 sobre, y para conservar la fracción, o sea que queda una fracción equivalente, divido acá abajo por menos 3. 3x más 8 dividido menos 3. Entonces, si vuelvo a mirar mi estructura a la que yo quiero llegar, ¿no? Y tenía a la x. Acá ya tengo 1 más 1 sobre algo. 1 más 1 sobre algo. Esta va a ser la función de mi cajita. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito acá arriba? Que esté exactamente la cajita. Entonces, de vuelta, como quiero que aparezca algo acá, lo voy a poner de prepo. Esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre 3x más 8 sobre menos 3, todo elevado a la 3x más 8 sobre menos 3. Listo, la estructura que yo quería ya me apareció. Pero ahora tengo que compensar el cambio que yo hice acá. Y como es en un exponente, ahora vamos a ver por qué lo voy a hacer así, en vez de sumar o restar voy a multiplicar. En vez, tengo esta fracción, para compensar lo que hice, voy a multiplicar por la fracción invertida. Menos 3 sobre 3x más 8. Y después voy a multiplicar por el exponente original. Fíjense que si yo hago esta cuenta de acá, 3x más 8 se me simplifica con 3x más 8, menos 3 se me simplifica con menos 3, y me queda la x, que era el exponente original. Así que esto es equivalente a esto. Pero si me aparecen productos en el exponente, yo podría pensar que esto provino de hacer potencia de potencia. Yo tengo a la n, todo a la m es a la n por m. Esto era una propiedad que la vimos en los primeros años de secundaria. Pero ¿cómo la voy a usar yo? En este sentido, en el sentido contrario. Como me aparece un producto, lo puedo pensar como que primero hago una potencia y después hago la otra. ¿Quién va a ser la primera potencia que yo haga? Justamente esta. O sea, yo esto lo voy a pensar del siguiente modo. 1 más 1 sobre 3x más 8 sobre menos 3 a la 3x más 8 sobre menos 3, todo a la el resto, menos 3x sobre 3x más 8. ¿Por qué me lo desencajo así? Porque ahora esto de acá adentro justamente tiene la estructura que yo quería. Tengo 1 más 1 sobre algo que tiende a infinito elevado al mismo algo. O sea que esto, por definición, tiende al número e. Diego, Sí. hay un error en el segundo exponente, es menos 3 solo, sin la x. ¿O no? Ah, no, perdón, me equivoqué yo. Ah, ¿viste? Ya está. Ese, Era cuestión de lo ver un solté poquito más acá. la hoja.
Ya resolví acá, tengo menos 3 por x, menos 3x. Joya. Me había equivocado, perdóname. Está bien, no hay problema. O sea que esto ya tiende a e. O sea que mi resultado va a ser el número e elevado a ¿qué? A lo que tienda a esto. ¿Sí? Y siendo que la hora pasa, después demuéstrenlo, esto de acá arriba tiende a -1. ¿Sí? O sea que mi resultado final es e a la -1. Y terminé. Cosas que puede aparecer, ¿no? Yo puede ser que me arme esta estructura y acá me dio un número. Entonces me queda e elevado al número y no hay problema. Pero podría pasar, depende del ejemplo, que esto, lo de abajo puede hacer que tienda a e y esto tienda a algún tipo de infinito. ¿Sí? Recordar el ejemplo que hicimos al principio de la clase, que si tengo e elevado a algo que tienda a más infinito, va a más infinito, y si tengo e elevado a algo que tiende a menos infinito, eso se aproxima al 0. ¿Sí? O sea, siempre el resultado es como si yo tuviera el número e elevado a esto. Si esto tiende a más o menos infinito, lo trabajo como la exponencial. Si es un número, pongo el número. Y me puede aparecer números tan ridículos acá como menos 23 quintos, ¿eh? No se asusten con los números que aparecen acá en los exponentes. No se preocupen para nada. ¿Y qué lo tiró? Se nos voló la hora. Pasa que tuvimos muchas dudas. ¿Eh? Pasa que tuvimos muchas dudas. No, está perfecto, pero no hay problema. Pero un poco el objetivo de la clase práctica es salvar dudas y hacer algunos ejemplos. Técnicamente con la parte teórica que hizo Daniel pueden avanzar bastante. ¿Sí? No me preocupa porque van a quedar un montón de dudas. Si trabajan bien van a aparecer dudas la clase que viene y las trabajamos. Ningún tipo de problema. ¿Sí? Pero digo, casi que podrían terminar toda la práctica 2 con esto. ¿Sí? La parte de aplicaciones no sé si tiene sentido hacerla o si dijo algo Daniel. ¿Sí? Una pregunta, Pero ¿ese digamos, era el ejercicio 26? lo que estaba ¿El que haciendo hiciste era recién? algo tipo el ejercicio 29. No, 29, Ah, 29. sí, tipo, Tiki, 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 ya me perdí. No, tipo el 29. El 26 29, ok. es el ejercicio, el ejemplo anterior que hice con e a la -1 sobre x. Diego, yo no entendí Ok. por qué quedó -1 ahí. Ah, porque se los dejé así como para hacer. A ver, yo tengo el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? De menos 3x sobre 3x más 8. ¿Qué problema tengo acá? Tengo un polinomio sobre un polinomio. Los polinomios siempre tienden a infinito, si x tiende a infinito. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia de cuando tengo un cociente de polinomios? Que eso lo van a trabajar en el ejercicio 27, es sacar x a la mayor potencia como factor común. O sea, me queda, acá ya está factorizado, ¿no? Me queda menos 3x sobre, y acá voy a sacar x de factor común. Me queda 3 más 8 sobre x. Entonces, esta x se me simplifica con esta x y me queda que lo de arriba tiende a menos 3, porque me queda un menos 3 solo, y abajo me queda 3, que es una constante, tiende a la misma constante, y un número dividido algo que tiende a infinito, tiende a 0. O sea que lo de abajo tiende a 3. O sea, el resultado de mi límite es menos 3 sobre 3, o sea que es menos 1. Ah, gracias. Por ese lado. Bueno, a ver, ¿con qué cerramos la tarde? Una pregunta, del ejercicio anterior, Sí. ¿hay que escribir todas las demostraciones o se puede ahorrar pasos?
porque ¿A qué son llamás muchos. escribir las demostraciones? O sea, ¿Que esto se tiende a puede saltar -1? pasos. No, el anterior. O sea, hacer la potencia de potencia y todo eso. Ah, no, esto, pero yo lo hago explicativo. Claro. Yo de acá, a ver, yo de acá pasaría a esto. O sea, de vuelta, Claro, yo por ahí hago sabiendo. más pasos de los que uno puede hacer a la hora de escribir. Claro, Cuanto sí, más sí, para escriba y saber uno de más dónde viene, explique, sí, sí. claro, pero si uno explica más, o sea, muestra más que entiende qué es lo que está haciendo y no haciendo nada. ¿Sí? Igual tampoco se exige tanto, pero ténganlo presente de dónde salen las cosas. Algo bien para arriba para terminar la clase. Sí, es lo que estoy pensando. Bueno, a ver, en el 29 son todos límites tipo E. Entreténganse. Estoy entre dos. No sé cuál hacer del 30. El 30 es medio calcular el límite, ¿sí? Y es una mezcla de distintos límites. O sea, fíjense que los ejercicios anteriores venimos trabajando medio compartimientos estancos, ¿no? Límite tipo E y muchos en donde uso la misma herramienta. Indeterminación infinito sobre infinito, uso la misma herramienta. El 30 es el primero en que mezcla todos y uno tiene que decidir qué herramienta utilizar. ¿Sí? Y por ahí se El combina 30, más de 30i puede ser. el 30i, 30, pero justo es el que no es tan complicado. pero Pero tiene bueno, seno y hagamos el tiene la 30i. letra I, no sé. O el más A pedido. elegí ¿Lo vos, hacemos? como quieras vos, el más complicado. Lo hacemos. Lo hacemos. A ver. ¿Sí? 30i. ¿Sí? A mí me hubiera asustado más el K. Pero como está en otra página no lo viste. Ah, Que tiene arcoseno y arcotangente. A ver, el 30i, a pedido. Límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre seno de 2x. Ok. ¿Qué tenemos ahí? un quilombito. Bien. No sé, me voy. ¿Eh? No tengo idea qué es eso. No tengo idea. A ver, primera estrategia, no olvidar nunca las buenas costumbres. ¿Sí? Yo tengo el límite cuando x tiende a un número. Primera estrategia, pongo el número donde está la x, porque por ahí las cuentas dan bonitas y no tengo problema. Entonces, pongo un 0 acá. Me queda e a la 0 es 1, menos 1, lo de arriba tiende a 0. No hay ningún tipo de problema siempre y cuando lo de abajo no tienda a 0. Pongo un 0 acá, seno de 0, me queda 0. ¿Sí? Era más Indeterminación, fácil que lo Era que pensé. obvio. Entonces, sí, sí. 0 sobre 0. Era obvio que iba a Es como ver aparecer el una Titanic. indeterminación, claro. Ahora sí, ahora Ahora, sí. ahora, yo me acuerdo de la clase pasada, que cuando había seno de algo que tendía a 0, tenía una forma fácil de arreglarla. Decía límite cuando x tiende a 0 y te dejaba el seno abajo y le ponía, o arriba, depende de dónde estaba, y le ponía exactamente lo mismo. Lo que vimos sobre el final de la clase pasada era que seno de algo que tiende a 0 dividido el mismo algo, al derecho o al revés, tiende a 1. O sea que si yo pongo un 2x acá, me arreglo todos los problemas. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? E a la x menos 1 sobre 2x. ¿Sí? ¿Por qué agregué este 2x acá? Para igualar, que quede igual Para que a la se función. simplifique este con este, ¿no? Y me quede. Ahora, este bloque ya está arreglado. Tiende a 1. ¿Sí? Ahora habría ver qué es lo que pasa con este pedazo de acá. ¿No? Tendría que hacer
el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre 2x. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Sigo teniendo 0 sobre 0. ¿No? ¿Y cómo justifico que esto tiende a un medio, no? O sea, sé a dónde tiende, pero no me acuerdo qué herramientas podemos usar acá. ¿El exponente no podés pasar multiplicando? El exponente de e, que es x, no se ¿Cómo puede. pasarlo multiplicando? ¿Qué quieres pasar multiplicando? O sea, x por e menos 1, no se puede, ¿no? O eso es una propiedad que inventé yo. No, pero eso es una propiedad del logaritmo. Tendría que haber un Perdón. logaritmo para que se me bajen los exponentes. Y esto es una exponencial. Estoy Al final no pensando era tan que... fácil. ¿Eh? Que al final no era tan fácil, parece. No, es que es muy fácil. Porque en realidad hay que usar el f. ¿No? Si miran el f, ¿sí? En el punto f dice, el límite cuando h tiende a 0 de a a la h menos 1 todo sobre h. O sea, supuestamente este ya lo calcularon. ¿Sí? Entonces acá lo uso directamente. Como acá todavía no lo calculamos, vamos a calcular esto. Y así es un final bien arriba para el que lo pedía. Voy a sacar este 2 para afuera. Me queda un medio por el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1, cuidado que el menos 1 está afuera, sobre x. ¿Sí? ¿Sí o no? Despabilense que es el último, Sí. Sí, está el bien. último kilómetro. ¿Sí? Este sale igual, Te creo. el f. Digo, sale igual a lo que voy a hacer acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un cambio de variable. ¿Cuál va a ser mi cambio de variable? E a la x menos 1 lo voy a llamar t. Entonces, un poco lo que decían por ahí que querían bajar el exponente con un logaritmo. ¿Qué me queda? Que e a la x es t más 1, o sea que x es el logaritmo natural de t más 1. Usé acá la definición de logaritmo. Sí, se entiende. ¿Estamos? Sí. Yo me quedo medio callado porque este sí para mí es precioso, pero sé que es turbio. O sea, tengo límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x. Dijimos que e a la x menos 1 lo llamo t, estoy pasando en limpio porque tuve que cambiar de hoja. Y que x era el logaritmo natural de t más 1. Ahora, cuando x tiende a 0, ¿a dónde tiende t? Si pongo un 0 acá, me queda e a la 0, me queda 1 menos 1, t tiende a 0. O sea que este límite, con este cambio de variable, se me transforma en el límite cuando t tiende a 0 de t arriba sobre logaritmo natural de t más 1. Que esto es lo mismo que el límite cuando t tiende a 0 de logaritmo natural de t más 1 sobre t todo a la menos 1. Lo quería tener al derecho. Sí, es lo mismo. Y ahora voy a empezar a jugar con las propiedades de logaritmos que pedían. Esto yo lo puedo escribir como el límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre t por el logaritmo natural de t más 1, todo a la menos 1. Pero ahora, si tengo un número multiplicando adelante de un logaritmo, lo puedo meter adentro como exponente. O sea, me queda el límite cuando t tiende a 0 de logaritmo natural de 1 más t a la 1 sobre t,
todo a la menos 1. Ahora, esto, cuando t tiende a 0 de 1 más t a la 1 sobre t, me hace cosquillitas la panza porque justamente es esto. Es el límite cuando tiende a 0 de 1 más algo a la 1 sobre algo. Cuando tiende a 0 de 1 más algo a la 1 sobre algo. O sea que esto de acá adentro tiende a e. O sea que el resultado, ¿sí?, de mi límite es el logaritmo natural de e a la menos 1. ¿Y cuánto es el logaritmo natural de e? 1. 1. 1. Pues justamente coincide la base con el argumento. O sea que en definitiva, el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x, me queda 1. Y acordate que tenías el 1 medio multiplicando. Claro, sí, ahora voy para atrás. Digo, y para completar un poco en mi cabeza lo que quería dar. Fíjense que en 0 esto es un infinitésimo, porque tiende a 0. Esto es un infinitésimo, como me da 1, es lo que llamamos infinitésimos de igual orden. O sea, los dos tienden a 0 a la misma velocidad. ¿Sí? Es más, son equivalentes, porque da un 1. ¿Sí? Entonces, si me voy para atrás, que ya me perdí en la hoja donde estaba el atrás, acá, habíamos arrancado en el límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre seno de 2x, ahí le habíamos agregado un 2x arriba, ¿sí?, y un 2x abajo. ¿Y qué es lo que hicimos? Esto, por lo que habíamos trabajado la clase anterior, tendía a 1. Esto, por lo que hicimos recién, tiende a 1. Entonces, el resultado final me queda 1 sobre este 2 que quedó dividiendo. O sea que e a la x menos 1 y seno de 2x también son infinitésimos de igual orden. Porque el límite de la división de ellos me da un número distinto de 0. ¿Sí? Excelente lección para terminar. ¿Sí? Ok. Pónganse Gracias. a pelear con... Sí, pregunten todo lo que quieran. No, está bien. Quedó claro. Sí, gracias. Excelente elección, Lucas. ¿Sí? Bueno, peléense con la práctica 2, pueden completarla, ¿sí?, seguro hasta el ejercicio 36, ¿sí? No me olvido que les tengo que escribir el 18, mirarlo bien porque es confuso, coincido con ustedes, se los voy a escribir bien, ¿sí?, pero quería avanzar un poco sobre el resto. ¿Sí? El 30 es un ejercicio fundamental para hacer, porque de vuelta, cuando uno se enfrenta a un parcial, les dan un límite para calcular y nadie le dice qué tipo de indeterminación aparece. Entonces uno tiene que empezar a usar distintas estrategias. Anímense a probar, a ver distintas estrategias, y todo lo que nos salga, el sábado que viene, lo miramos. ¿Sí?